Ruego que te hayas preparado en este momento de alabanza, de adoración, que es muy importante, ¿sabes? La alabanza y la adoración, ¿sabes? Antes de poder predicar la palabra, ¿sabes? Que es un momento en el cual nosotros preparamos nuestra mente para recibir el mensaje de la forma correcta, para recibir el mensaje con fe, para recibir la palabra de parte de Dios. Dice la Biblia, ¿sabes? Hay una historia en la cual dice que en un momento ciertos reyes, el rey, dice las Escrituras, Acab y cierto rey Josafat se encontraron con un varón llamado, justamente con un varón llamado Eliseo. Dice las Escrituras que este varón, Eliseo, en un momento vino a traerles una palabra a estos reyes. Los reyes dice que se encontraban en el desierto perdido. Y en uno de estos dos reyes llamado Josafat, en un momento pregunta y dice: ¿no hay algún hombre de Dios para que vayamos y preguntemos? Quizás él tendrá palabra de Dios para que nos ayude a salir de esta situación. Entonces estos reyes dice que descienden a donde se encontraba el varón Eliseo. Y Eliseo dice que les trae una palabra maravillosa, pero antes de que Eliseo les traiga un mensaje, dice que Eliseo pide a que traigan un tendedero. Uno dirá: pastor, ¿qué es eso? Es decir, una persona que puede invocar el nombre de Dios a través de la adoración. Una persona que pueda justamente entonar una adoración, una melodía, para que la gente prepare el corazón, para que la gente prepare el espíritu. Para que no solamente tengamos nuestros oídos atentos para la palabra que Dios nos quiere hablar, sino de qué manera esa palabra puede cambiar nuestra vida. Sabes que la historia de hoy es una historia maravillosa que nos estaremos situando en el libro de Samuel. En el libro primero de Samuel, sabes que es un libro maravilloso. Samuel fue un juez y profeta a la vez. Dice las Escrituras que por muchos años Samuel empezó a guiar al pueblo. Pero dice que hubo un tiempo que el pueblo en un momento ya parece como que se había cansado de que el hombre de Dios pueda guiarlos a través de la voz de Dios. Samuel simbolizaba la voz de Dios, ¿sabes?, mediante el pueblo, pero el pueblo dice que en un momento, viendo a las demás naciones, el pueblo dijo: nosotros queremos que un rey, un hombre nos empiece a reinar, queremos a alguien de carne como nosotros que nos empiece a gobernar y que él nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Dice que esto no le agradó a Dios. Entonces, cuando Samuel dice que hace una oración a Dios, replanteándole esta situación de que el pueblo ya no quería que Dios pueda gobernarlo, sino que querían un hombre, dice que Dios le dice a Samuel: hazle caso, Samuel, porque ellos no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Entonces dice que Dios le habla a Samuel y le dice: ve a cierto lugar y tendrás que ungir a Saúl. Él será un rey y él será justamente quien gobernará a todo Israel. Y si Saúl es fiel y si el pueblo obedece mis mandamientos, yo los bendeciré y yo los acompañaré. Dice que así en todo este momento Dios levanta a Saúl a través justamente de Samuel. Samuel dice que unge a Saúl como rey de Israel, el primer rey de toda la nación. Era verdaderamente un tiempo en la cual el pueblo estaba empezando a entrar en el tiempo de la monarquía. Mas dice la Biblia que Saúl es escogido de parte de Dios. Saúl dice que entre todos los varones que se encontraban en aquella ciudad, dice que Saúl era como el más destacado. Saúl dice que era el hombre más alto, de hombros grandes. Tenía una cualidad bien como de líder, impactante. Pero dice que era uno de los más pobres, básicamente, de toda su nación. Pero dice que Dios lo quiso levantar a él, lo escogió. Por más que fue una petición que a Dios le desagradó de parte del pueblo, pero a pesar de eso dice que Dios levanta a Saúl. Y una vez que dice que Dios unge a Saúl, Saúl empieza su reinado. Dice que prácticamente Saúl empezó haciendo las cosas bien, obedeciendo a Dios, caminando en el camino de la fe y en el camino de la obediencia. Y esto provocó, ¿sabes?, que cuando Saúl tenía que salir a la batalla, Dios le daba la victoria, Dios lo bendecía. Más dice la Biblia que en una de las tantas batallas, luego de que Saúl dice que habían pasado 2 años de su reinado, 2 años que Saúl había sido ungido como rey, y habían pasado solamente 2 años en donde él venía haciendo las cosas bien, en donde él había predispuesto su corazón para buscar a Dios y para tratar de agradar a Dios y obedecer justamente las enseñanzas que el profeta, el hombre de Dios Samuel le daba. Dice que por 2 años Saúl venía haciendo las cosas bien. Mas dice que vino una guerra
Una vez más, guerra. Dice que el pueblo de Israel contra los filisteos se encontraban en aprietos. Y dice las Escrituras que Saúl reúne a casi como 3.000 hombres para la guerra. Mas dice que los filisteos también se reunieron en el campo de Migma. Y dice las Escrituras que los enemigos, los filisteos, dice que eran muchísimos más que el pueblo de Dios. Dice que la nación era muy grande. Dice que los enemigos eran como incontables, como la arena del mar. Y el pueblo de Israel dice que solamente eran como 3.000. Eran poquitos. Y claro, cuando Saúl se asombra de esta situación, cuando se asombra de que los enemigos eran muchísimos más que ellos, dice que todo el pueblo empezó a tener pánico. Todo el pueblo empezó a desesperarse. Y dice que esto provocó verdaderamente el miedo. Dice que se apoderó tanto que aquellos que habían vencido de la mano de Dios empezaron a retroceder. Empezaron ya a dudar de Dios y hasta muchos empezaron a alejar de su rey. Pero dice la Biblia que este rey llamado Saúl, por un momento, había estado tranquilo. Estaba esperando porque dice que Dios le había dado una palabra a través de Samuel. Samuel le había dicho: cuando lleguen al campo de batalla, ustedes me tienen que esperar. Tú, Saúl, tienes que esperarme 7 días. En el 7º día yo vendré y haré una ofrenda delante de Dios. Presentaré un sacrificio para que Dios les dé la victoria a ustedes y para que no tengan miedo. Pero dice que el miedo parece que fue mucho más grande que la palabra que Dios le había dado a Saúl. ¿Sabes? Yo te quiero compartir esta historia. Vamos a leer el libro de Primera de Samuel. Quiero leerte desde el capítulo 13, Primera de Samuel, desde el versículo 6 al versículo 14. Son varios versículos, pero he querido leerte unos versículos antes, ¿sabes? Porque quiero que puedas ponerte en contexto y entender bien esta parte de la historia. Dice así, Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 6 al 14. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor así. Si podemos mutear la guitarra. Dice la Biblia así, Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 6 al 14. Dice así: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron del Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permaneció aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, y aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho esto. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre todo Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Esto es palabra de Dios. Vamos a dar un aplauso bien, pero bien fuerte, iglesia. Vamos a recibir esta palabra hermosa y maravillosa. ¿Sabes? La palabra de Dios es verdaderamente muy buena, muy maravilloso. Dice las Escrituras que el pueblo se encontraba en una batalla contra los enemigos, los filisteos. Pero dice que en esta oportunidad los enemigos eran muchísimos más que los del pueblo de Israel. Y la Biblia dice: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Dice que el pueblo se encontró como en una encrucijada, en una situación en donde el pueblo se sintió muy presionado. Donde el pueblo, como uno dice,
se sintió como uno dice, contra la espada y contra la pared. En una decisión y en una situación en la cual a veces el hombre no sabe cómo actuar. Y a veces la presión y la situación, a veces como que de una u otra forma nos quiere como obligar indirectamente a que actuemos de una manera que no es la correcta. Dice que el pueblo, cuando vio que todos los enemigos eran mayores que ellos, el pueblo, como se encontró en aprietos, dice la Biblia, muchos dicen que se empezaron a escapar, empezaron a huir, se empezaron a esconder porque estaban muertos de miedos. Pero dice la Biblia que Saúl permanecía ahí. Y dice que todos los que estaban con Saúl, también sus soldados, dice que iban detrás de él, pero atemorizados, temblando de miedo. Pero estaban ahí, pero con miedo. Es decir, muchos dicen de los que estaban justamente con Saúl, en un momento muchos empezaron a ir. Pero hubo un momento en el cual también Saúl, a pesar de que también estaba con miedo junto con sus guerreros, pero ellos estaban ahí permaneciendo. Pero dice que iban temblando, hasta tal punto, dice que él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Samuel, sabes que anteriormente le había dado una palabra y le había dicho, mira Saúl, cuando ustedes estén en Gilgal, espérame 7 días. Y Samuel le dijo, no hagas nada porque yo llegaré y yo te diré qué tenés que hacer. Tú me tienes que esperar, nada más. Esa era la orden de Samuel a Saúl, ¿sabes? Una orden muy simple, muy fácil, muy sencilla. Pero a veces sabes que lo sencillo, a veces que las órdenes y la palabra y las promesas de Dios, que a veces son muy sencillas de poder comprenderla, sabes, a veces se tornan tan difíciles de poder creerlas cuando uno se siente en aprieto, cuando uno se siente presionado por la vida, cuando uno se siente presionado por la familia, presionado por el trabajo, presionado por una sociedad, presionado por una situación a veces que nos lleva hasta tal punto que a veces nos cuesta tener ese dominio propio. ¿Sabes que hubo un estudio hace muchos años de unas personas que hicieron un estudio justamente para poder comprobar la importancia de aprender a tomar decisiones? Justamente no de una forma apresurada, sino aprendiendo a controlar el dominio propio, aprendiendo a controlar la situación. Hicieron un estudio en el cual ponían justamente a ciertos niños, les ponían golosinas y le decían, mirá, si querés, tenés que aguantar unos 3 a 5 minutos, y le ponían el caramelo cerca de la mesa donde ellos estaban, y le decían, si querés te lo querés comer, pero si esperas unos cuantos minutos y resistís a no comértelo, yo te voy a dar otro caramelo, le decían. Dice que luego de muchísimos años pasaron este estudio y hicieron una comprobación y hicieron como un índice a ver de las estadísticas a qué personas les fue bien en un futuro. Y terminaron, ¿sabes?, llegando a la conclusión que aquellos niños que aprendieron a resistir, aquellos que tuvieron dominio propio y no quisieron tomar el caramelo rápidamente, sino que aprendieron a esperar la recompensa, es decir, trataron como de aplazar su deleite, la gana de querer comer el caramelo, dice que le fue mucho mejor en el futuro. Muchos terminaron la secundaria, muchos se superaron, muchos encontraron trabajos, pero aquellos niños que comieron rápidamente el caramelo y que no supieron resistir, no les fue muy bien en la vida. Fue justamente un ejercicio que se hizo para ver la importancia del dominio propio que uno tiene que tener. La importancia a veces, sabes que como seres humanos tenemos que aprender a tener control de la situación y a no desesperarnos. Una de las cosas, sabes, que Dios a mí me ha enseñado es aprender a tomar control de la situación y a no desesperarme y a no volverme loco. Dios, una de las cosas que yo siempre le he agradecido es que Dios, cuando yo me acerqué a Dios, Dios me enseñó a ser precavido. Dios me enseñó a ser justamente, a no desesperarme, a no volverme loco en medio de una situación difícil, por más que no la pueda resolver. Dios me ha enseñado a dar paciencia, me ha dado fe, me ha dado confianza. Dice que en esta oportunidad, Dios le había dado una palabra a través de Samuel a Saúl y le dijo, Saúl, tú me tienes que esperar 7 días. Pero esa espera tenía un propósito y el objetivo era que cuando venía Saúl,
cuando iba a llegar Samuel, mejor dicho, Samuel dice que le iba a decir lo que Saúl tenía que hacer. Es decir, 7 días eran un lapso, eran un periodo que Saúl tenía que aprender a confiar, tenía que aprender a esperar. ¿Para qué? Para que en medio de esta situación de turbulencia, de desesperación, él aprenda a confiar en lo que Dios le iba a decir, en la solución que Dios le iba a dar, y no que Saúl actúe solamente de una forma rápida y impulsiva. Porque dice que el pueblo se le desertaba. Dice que todos sus soldados se le empezaban a ir y cada vez Saúl se quedaba solo en medio de la batalla. Pero dice que Samuel se le había dicho: Saúl, tú espérame 7 días. Encima le remarca y le dijo: no hagas nada, solo espérame y yo te diré qué tienes que hacer. No hagas nada, tú espérame solamente. Cuán difícil a veces es esperar, ¿sabes? A veces es uno de los desafíos más difíciles a veces que al hombre le cuesta. Esperar. Porque a veces estamos acostumbrados tan a que queramos resolver todo rápido, instantáneo en la vida y queremos ya y todo lo instantáneo. Por eso hoy es todo rápido hoy en día. Por eso hoy en día sabes que una de las profesiones que se está demandando mucho es la inteligencia artificial, porque muchos hoy en día están pidiendo a personas que sepan utilizar y que es el futuro del mundo, porque la inteligencia artificial tiene la ventaja de automatizar todo el trabajo de lo que 10 personas o 20 personas pueden hacer. Tú con la inteligencia artificial hoy en día puedes crearte un agente de inteligencia artificial que puede responder los mensajes por ti, que puede grabar las charlas, que puede hacerte el día, hacerte como todo un cronograma de todo lo que tú tienes que hacer, en qué momento tienes que publicar en las redes sociales. Y la gente está demandando mucho eso, porque la gente quiere todo más rápido. Dios, sabes que le había dicho a Saúl: Saúl, espérame 7 días, nada más, 7 días, espérame. Y Saúl venía de 2 años haciendo las cosas bien, obedeciendo a Dios bien. Pero claro, se encontró en una situación que lo empezó a sobrepasar como rey. Porque ahí es donde también tú debes entender que como seres humanos habrá situaciones que nos van a sobrepasar. Pastor, ¿a usted no lo sobrepasan las situaciones? Claro que sí. Yo soy un ser humano. Yo soy un ser común y corriente. Por más que soy un hombre de Dios, que predico la palabra de Dios, tengo el conocimiento de Dios, hay situaciones que yo sé que no las puedo controlar. Yo he aprendido que hay situaciones que no puedo tener el dominio de ellas. Pero Dios me ha enseñado, sabes, que cuando hay esos momentos difíciles, en cuando yo no tengo el control, he aprendido a entender que Dios siempre tiene el control. He aprendido a descansar, he aprendido a confiar. Y he aprendido que cuando mi mano no puede resolver, aprendo y me acuerdo que la mano de Dios es la que puede resolver las situaciones. Es quien siempre tiene la llave y siempre tiene la respuesta, aún en el último momento, cuando menos pensamos. Dios siempre tiene, ¿sabes?, una forma correcta para ayudarnos. Difícil es a veces que aprendamos a esperar. ¿Sabes? A veces la gente por no tener dominio propio, no aprender a esperar, a veces se desespera y toma decisiones impulsivas. Hay gente a veces que tiene problemas económicos, ¿qué hace? Empieza a sacar un préstamo por acá, un préstamo por allá, saque las 10 tarjetas de crédito y saque. Una vez mi esposa me decía: estaría bueno que nos compremos un auto porque podemos sacarlo a crédito, que esto, que lo otro. Final, le digo, yo esa película ya la conozco, le digo. Y no, yo prefiero esperar, le digo. Porque entre que vamos a sacar un auto a crédito, le digo, vamos a pagar 4 autos después el día de mañana. Y no, yo prefiero esperar. Y después cuando sea el tiempo lo podamos hacer bien. A no desesperarme. ¿Sabes? Y después de unos meses que hablábamos con ella sobre este asunto, me decía: vos sabés que pasó algo tremendo. Vos sabés que muchos de mis compañeros se sacaron autos unos tras uno. Y vos sabés que hoy en día muchos lo están vendiendo porque ya no lo pueden pagar. Porque algunos lo echaron del trabajo, otros se separaron y la esposa le está pidiendo parte del dinero y ya no lo pueden pagar. Y yo le dije: viste, yo te dije, no es bueno. A veces la desesperación, a veces, ¿sabes? Cuando uno se siente así en aprietos, a veces como que se siente obligado a que tiene que hacer algo.
Es como cuando viene el ladrón. Cuando el ladrón viene a asaltarte, te pone en una presión tan grande que te obliga a darle todo. Ahora, ¿por qué le tenés que dar tu celular cuando te costó muchísimo tiempo para comprártelo? Yo siempre dije, eso es una injusticia brutal. Por eso la gente dice, y si viene el ladrón, ¿y qué hago? Y no, tengo que dejar que me robe todo. Y claro, no me puedo defender. Y por eso siempre en nuestro país se ha beneficiado al ladrón, al corrupto, al mentiroso, y nunca al inocente. Porque dice, sí, es que me vinieron a robar y justo como yo tenía un palo, saqué y me defendí, le partí la cabeza, dice. Y el culpable ese es el que se defendió. Y el otro no es culpable porque vino a robarme un trabajo mío que me costó muchísimos años. ¿Sabes? El año pasado vi una noticia de una persona en Buenos Aires que se había comprado un auto. Ese día se lo sacó y a la tarde se lo habían robado. Así a veces actúa la injusticia, la justicia, mejor dicho, de nuestro país. A veces la presión, ¿sabes? Es una de las formas que utiliza muchas veces Satanás. A veces para llevarte hasta tal punto de estrés de tu mente, de tu corazón. Para turbarte. Porque un corazón cuando se turba, un corazón con miedo, actúa desesperadamente. Actúa sin control. Y la Biblia dice que una de las cosas que Dios te dará es espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Un espíritu que tenga la capacidad de controlar tu situación, tu mente, tu corazón, tus emociones, el miedo, la adversidad, a no turbarte. Por eso dice las Escrituras que un varón llamado David, justamente quien luego termina reinando luego de Saúl, David dice que en un momento escribe uno de los salmos tan maravilloso y dice, aunque un ejército acampe en contra de mí, yo estaré confiado, decía David. Distinto a lo de Saúl, no. El ejército estaba acampando alrededor de Saúl y Saúl empezó a desesperarse, empezó a atemorizarse, porque pasaba el primer día, y el segundo, y el tercero, y el cuarto, y era el séptimo día, y Saúl no veía todavía a Samuel, y estaba teniendo miedo, y en un momento dijo, no, Samuel no va a venir, venga, tráiganme animales, vamos a hacer un sacrificio para Dios. Una actitud y una acción que solamente se le permitía hacer al sacerdote. El sacerdote era el único que podía ofrecer un holocausto a Dios. Porque el holocausto y el sacrificio era un simbolismo de la comunión con Dios, del agradecimiento, pero lo tenía que hacer una persona con autoridad y con testimonio. No lo podía hacer cualquiera. Pero dice las Escrituras así. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Venía bien, 7 días estaba esperando. Dice, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Es decir, cada vez la situación se estaba poniendo más difícil. Cada vez se le estaba complicando más. Y hay situaciones en la vida que pueden pasar así en tu vida, que vas a sentir que te sientes presionado y parece que la situación no va mejorando, pero tú no te tienes que desesperar ahí. Porque antes Dios siempre te habla. No es que Saúl estaba ahí así nomás, no. Saúl ya había sido hablado por Samuel. Dios ya le había hablado a Samuel. Y cuando Dios te habla, justamente es para que cuando venga el problema no te turbes y tengas tranquilidad, tengas paz. El Señor Jesús le dijo en un momento, estas cosas les he hablado, les he enseñado para que en mí tengan paz. Es decir, todo lo que han aprendido conmigo, Jesús les decía a sus discípulos, es para que cuando ustedes pasen el momento de la aflicción no tengan miedo. Es para que se acuerden de cada palabra, de cada enseñanza. Por eso luego Jesús dijo, en el mundo tendrán la aflicción, pero confíen, yo he vencido. Cuando tengan problemas, cuando venga la adversidad, confíen, dijo el Señor. Solo confíen, estén tranquilos. Aprendan a esperar. Y así, esperar, ¿sabes que es uno de los desafíos más grandes? Porque esperar significa dominio propio. Dominio propio. Que por más que tu corazón quiera hacer algo, tú aprendes a someterlo por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te da el poder para decir no, y para no acelerarte, y para no apresurarte, y para no querer interrumpir el tiempo de Dios. No.
A veces es que la gente se desespera y termina desertando los caminos de Dios. Es que no veo que mi matrimonio cambie, que mi familia cambie, es que en mi economía estoy complicado y parece que las cosas van para mal. ¿Qué hago? Deserto, empiezo a salirme del ejército de Dios y abandono la batalla. Y el que abandona la batalla es porque tiene miedo. La Biblia dice, pelea la buena batalla de la fe, dice la Biblia. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo ha sido llamado, dice las Escrituras. Pelea la buena batalla, dice, no desistas, es decir, no renuncies a la batalla. Para pelear la buena batalla es aprender a esperar, es aprender a confiar, porque justamente es la batalla de la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la fe no es solamente que tú tienes que aprender a esperar como no hacer nada, no, habla de una confianza y de tener dominio propio. Dice que habían llegado los 7 días. Y sabes, el número 7 en la Biblia tiene un simbolismo muy profundo. Y el número 7, una de las tantas simbologías que tiene, es que el número 7 es como el número de la perfección. La Biblia dice que en el 7º día Dios termina la creación. Y cuando Dios termina la creación, dice, aquí todo lo que hice es bueno. Todo está perfecto. 7 días es un simbolismo de la perfección de Dios, del tiempo justo de Dios. Y estaba en el 7º día Saúl, pero como no lo veía, su corazón empezó a desesperarse, empezó a transpirar quizás, empezó a alterarse, a estresarse tanto, que dice las Escrituras, entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrenda de paz, y ofreció él el holocausto. Claro, vio que empezaba a quedarse solo, se volvió loco y dijo, venga, tráiganme el holocausto, tráiganme la ofrenda, yo lo voy a hacer, ya no lo podemos esperar a Samuel. Es como que sean las 7:20, 7:35 y la hermana esté terminando la alabanza y el pastor todavía no aparezca para predicar. Y que la hermana se quiera poner a predicar. No, eso sería una locura. ¿Y qué se hace, pastor? Y bueno, se orará, se dará gracia y listo. Y no habrá palabra. No, hoy no se hace así. Si el pastor no está, bueno, que predique cualquiera, que hable cualquiera, que si todos somos hijos de Dios, todos tenemos algo para dar. Claro, pero hay tareas que solamente la debe hacer un hombre de fe. El servicio lo tiene que hacer un hombre de fe, alguien de testimonio. Nadie puede subir y tocar el teclado porque sepa, aun aunque sea el mejor tecladista del mundo. Si no se ha consagrado para Dios, no puede subir y tocar. No porque este lugar en sí, o sea, esto, o el teclado esté ungido, no, sino que en este momento representa un momento del altar y de la presencia de Dios. Este lugar se prepara exclusivamente para que la palabra de Dios se dé. En muchas ocasiones han venido personas y me decían, pastor, ¿puedo subir a contar mi testimonio? Y yo le digo, no, hermano, le digo, primero porque no te conozco, es la primera vez que venís, le digo, no, mirá, si querés, si te gustaría, empezá a congregarte y para que podamos conocerte medianamente. Algunos a veces venían y me decían, ¿sabes qué? Yo soy apóstol, yo soy profeta, ¿ustedes me pueden dar un día para que yo predique en tu iglesia? Le digo, no, escúchame, ¿cómo vas a querer venir a predicar? Le digo, no sé quién sos, no sé la doctrina que predicas. No, le digo, vení, congregate, deja que te conozca y bueno, veremos. Pero no podés subir porque yo no sé quién sos. A veces la gente, hoy hay músicos cristianos que se enloquecen. Claro, como ellos ya cantan y quieren hacer algo más, dicen, ahora voy a empezar a predicar. Ahora, claro, como empiezan a tocar un par de canciones y las canciones empiezan a ser conocidas y la gente le gusta, entonces también puedo ser un apóstol, puedo ser un profeta, puedo ser un predicador. Y el que solamente tenía que tocar la música y cantar un par de canciones para Dios, ahora quiere dar estudio bíblico, quiere darle cátedras a la gente. No. Hay lugares que se respeta. Hay lugares que son muy sagrados. Pero Saúl, imagínate, por el miedo que tenía, hizo algo que no tenía que hacer. Y a veces pasa así. A veces cuando el miedo se apodera tanto de nuestra vida, terminamos tomando decisiones impulsivas que nos terminan llevando a desobedecer a Dios.
nos terminan llevando a tomar actitudes que a veces dañan a la familia, dañan a nuestro prójimo, dañan quizás a nuestro entorno, porque nos sentimos como en la obligación de que lo tenemos que hacer. Saúl como que se sintió como en la obligación de que él lo tenía que hacer, pero Samuel nunca le dijo. Samuel nunca le dijo, mirá, Saúl, si yo no llego, hacelo vos. A veces, ¿sabes? Cuando yo estaba en otras iglesias y yo no era el pastor general de la iglesia, yo desarrollaba como la tarea como un copastor. A veces el pastor me decía, mirá, Mauro, capaz que llego un poquito tarde, pero mira, si yo no llego hasta las 8:40, subí vos. Si no, espera ahí y que extiendan un poquito más la alabanza y la adoración. Y yo hacía eso. Y cuando veían que era 40 o eran en 39, me preparaba ya para subir y el pastor entraba por la iglesia y él subía. Él me decía, fíjate, hasta la 40, si vos ves que no subo, subí vos. Yo ya desarrollaba la tarea como pastor, pero todavía no era mi lugar. A veces que tomamos actitudes que no nos corresponden. El miedo. Saúl, sabes que acá desobedece por el miedo. Porque dejó de creer en Dios, y cuando dejamos de creer en Dios tomamos decisiones que nos terminan alejando de Dios. Cuando empezamos a tener problemas, a veces la gente dice, sí, parece que Dios no me escucha, que Dios no está conmigo, parece que esta no es la iglesia indicada, entonces me voy, desisto, renuncio. Y Samuel le dijo, esperá, Saúl, 7 días esperá. A veces que Dios solamente te dice, esperá 7 días. Y yo te voy a bendecir, yo te voy a hablar, te voy a ayudar. Te voy a dar lo que necesitas. La Biblia dice que Dios es nuestro buen pastor y nada nos hará falta. Cuando tú aprendes a entender qué significa esa palabra de parte de Dios, tú tienes que aprender a esperar, a no desesperarte, a no sentirte, por más que te presionen a hacer algo indebido, Dios te da ese poder de dominio propio. Dice la Biblia que en un momento así, ciertos jóvenes hebreos fueron presionados por el rey, porque dice las Escrituras que estos jóvenes hebreos adoraban solamente a Dios. Mas sin embargo, en aquel tiempo, en tiempos de Babilonia, donde se encontraba reinando el rey Nabucodonosor, dice la Biblia que Nabucodonosor había dado una orden, que se levante una estatua, una imagen de él, y que él había dado como una orden que en el lapso de 30 días ninguna persona que estaba en Babilonia podía hacer una petición a ningún dios, solamente al rey. Y que en un momento, cuando aparecía el sonido de la trompeta, del tamboril, es decir, como iba a ser una señal en medio de la ciudad, cuando la gente escuchaba ese sonido, esa señal, todos dicen que tenían que arrodillarse y venerar a la estatua que el rey había hecho. Mas dice la Biblia que estos 3 varones hebreos que amaban a Dios no se postraban. Y hasta tal punto dice que cuando le llevan la noticia al rey de que estos varones, Sadrac, Mesac y Abednego, no se postraban delante de la estatua porque ellos amaban y honraban solamente a su Dios, el rey dice que se enojó y se acercó a los varones y le dijeron, ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que ustedes no veneran la estatua cuando escuchan la señal en la ciudad? ¿Qué les parece si cuando vuelva a sonar el sonido de la trompeta, del tamboril y demás, ustedes se arrodillarán y van a adorar la estatua? Entonces dice que estos jóvenes, tremendo, con un espíritu de convicción, de dominio propio, le dijeron, sepas tú, oh rey, que no tenemos por qué responderte sobre esta situación, porque nuestro Dios es poderoso para librarnos del horno de fuego, y si así no lo hiciere, tampoco nos vamos a postrar. El rey dice que los presiona a estos jóvenes diciendo, si vuelvan a escuchar el sonido ahí de la bocina, del tamboril y demás, cuando ustedes escuchen, ¿se van a postrar y van a adorar la estatua o no? Porque si no, los meto al horno, ¿Y qué Dios los librará del horno?, decía el rey. O sea, los presionó demasiadamente, que le dijo, si no me obedecen van a morir. Esa era la fe de los hijos de Dios. Así a veces tu fe se expuesta, es presionada. Pero ahí en medio de la presión tiene que aparecer el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese espíritu fuerte. Así como viene alguien y le quiere sacar a su hijo, el padre o la madre van a pelear como lo que sea.
Y hasta las últimas van a llegar. Y no van a permitir que alguien venga y se los saque de las manos. Bueno, así dice Dios. Tienes que a veces pelear, resistir tu bendición. Y no dejar que nadie te intimide. Y no dejar que los problemas, las adversidades, las situaciones de tu vida te lleven a querer desistir de la batalla de la fe. Estos varones le dijeron: sepas tú, rey, que no tenemos por qué hablarte de esta situación. Podemos hablar de cualquier cosa, pero tú con nuestra fe no te puedes meter. Porque nuestro Dios, Él es muy poderoso para librarnos. Él tiene el poder, nosotros confiamos. Pero si así Él no nos quisiese librar del horno de fuego, tampoco vamos a desobedecer a nuestro Dios. Estos varones, ¿sabes qué? Quedaron ahí en las Escrituras como tres jóvenes con una fe, una convicción, un espíritu de poder. Este es el espíritu de poder de lo que habla la Biblia. Alguien que aprende a combatir su fe. Alguien que no se deje intimidar y alguien que aprende a esperar en Dios. Alguien que aprende a confiar. Alguien que no abandone el camino de la fe. Pero dice las Escrituras que Saúl no fue así. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Llegó el séptimo día. Saúl termina de ofrecer el holocausto y lo ve llegar a Samuel. Y Saúl lo quiere recibir a Samuel como diciendo: hice algo bueno. Y cuando Samuel ve lo que hizo Saúl, lo mira y le dice: ¿qué hiciste, Saúl? Es como así cuando la mamá le dice a su hijo, o el padre le dice: hijito o hijita, quédate acá, espera un ratito, voy y vengo. Y el padre va, vuelve y cuando se da cuenta la casa está toda dada vuelta. Porque es difícil esperar. Porque para esperar hay que tener dominio propio. Mira, tú a tus hijos, le puedes enseñar muchísimas cosas. Pero una de las cosas que tienes que aprender a enseñarles es dominio propio. La gente hoy en día necesita dominio propio. Tú con dominio propio no te vas a drogar. Tú con dominio propio no vas a maltratar a tu esposa. Tú con dominio propio no te vas a dejar llevar por la corriente de tus amigos, de la influencia de la gente. Porque el dominio propio es lo que te va a hacer persistir. Hay gente que son extremadamente ricas, pero no tienen dominio propio y por eso caen fácil en las drogas, en la pornografía, en la lujuria, en tantas cosas. Pueden tener la inteligencia para crear música, para crear empresas, pero no tienen la sabiduría y el dominio propio para decirle que no a las cosas que están mal. Porque hay veces que tu mente es saboteada por el miedo. El miedo es como un saboteador. Y lo primero que quiere sabotear el miedo es tu fe, tu convicción en tu Dios. Por eso Saúl veía que todos se le estaban yendo, todo se estaba complicando. Pero él tenía que seguir esperando. Pues imagínate, si Saúl esperaba un poquito más, Samuel llegaba. Estaba ahí, pasó un día, el segundo, el tercero, el cuarto, llegó el séptimo día y estaba que le temblaban quizás las manos a Saúl diciendo: ¿qué hago? ¿Qué hago? Solo tenía que resistir un poco más y Samuel llegaba y la historia hubiese sido totalmente distinta. Pero no, dice la Biblia. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí de Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me forcé pues y ofrecí holocausto. Es decir, tuve tanto miedo, Samuel, que por eso no te esperé. Porque la situación me sobrepasó. Saúl pensó que le estaba diciendo como algo, y como vi que el pueblo ya se me iba, entonces yo quise hacer algo. Y Samuel no le había pedido que haga algo. Samuel había pedido a Saúl que espere nada más, que no haga nada más, que aprenda a confiar. Por eso Samuel le dice: ¿qué has hecho? Es que vi que el pueblo se me desertaba, escapaba. Y dije, como vi que vos no estabas llegando en el día que me dijiste, ya no sé. Yo dije: todavía no he implorado el favor de Dios. Él pensó que una oración más era lo que faltaba para que Dios lo ayude.
Pero sabes, hay algo maravilloso, y es que cuando Dios te da una promesa, Dios jamás te va a fallar. Yo ayer les compartía un mensaje en la iglesia a los hermanos y les decía, el hombre te puede fallar muchísimas veces, pero algo que yo he aprendido es que Dios jamás te va a fallar. La Biblia dice que hay muchos que piensan que la promesa de Dios se retarda, pero Dios no tarda, jamás tarda. Aun cuando veas que parece que la situación no cambia, Dios dice, yo no me tardo, no me estoy tardando, estoy obrando. Pero a veces que el hombre se desespera, el pánico, el miedo, que golpea como un enemigo en la mente y en el corazón, las emociones, los pensamientos que son sacudidos de un lado hacia otro. Pero ahí tiene que prevalecer la promesa de Dios. Y no tienes que dejarte conmover por nada. Porque Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Como diciendo, como vos estabas llegando tarde, y por eso yo actué. Pero Dios nunca llega tarde. Dios jamás llega tarde en nuestra vida. Nosotros somos los que nos apresuramos y por eso a veces las cosas nos salen mal. Nosotros somos los que queremos resolver el problema que Dios quiere resolver. Nosotros a veces queremos cambiar las cosas que Dios, Él las quiere cambiar. Porque esta batalla Dios la iba a vencer. Dios estaba probando para que Saúl aprenda a confiar una vez más. 2 años solamente. Venía haciendo las cosas bien, pero vino el miedo, la duda. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho esto. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué significaba? Samuel le dijo, Saúl, si hubieses esperado un poquito más, Dios te hubiese confirmado como un rey glorioso. Tu reino no hubiese permanecido para siempre. Es decir, ¿esto qué quiere decir, pastor? Que Dios quería bendecir a Saúl siempre, que su reinado permanezca para siempre. Porque Dios te quiere bendecir siempre. Dios no quiere que sea bendecido 1 año, 2 meses, 3 meses, no. El Señor dijo, yo os he llamado para que ustedes lleven fruto y vuestro fruto permanezca en el tiempo. Las bendiciones, el gozo, el poder, todas las cosas que Dios nos da, el Señor quiere que permanezcan siempre en ti. No solamente un momento, no, Dios quiere que permanezca siempre, que la bendición te acompañe donde quiera que vayas. Esa es una promesa de Dios. El salmista decía, el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Es decir, la bendición de Dios siempre me acompañará por donde yo vaya. Pero a veces que la bendición se corta cuando el hombre no sabe esperar en Dios. Porque esto nos lleva a veces a actuar de una forma que termina desagradando a Dios. Sin embargo, Samuel le dijo, Jehová tu Dios, el que te había ordenado, Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Como diciendo, Él te hubiese bendecido toda la vida, Saúl. Porque eso es lo que Dios quiere. Mas dice la Biblia, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué le dijo? Tu reino ya no será duradero, le dijo. Todas las bendiciones que tenían que estar para ti, no las disfrutarás para siempre, le dijo. Porque no has sido sabio, porque no has guardado la palabra. Porque no hay nada más hermoso delante de los ojos de Dios que el obedecer la palabra y el esperar. No hay nada más. No hay nada, pero nada más. Algunos dirán, la vez pasada veía así, las oraciones que uno quebranta y llora delante de Dios son las oraciones que tienen más poder. ¿Y sabes qué es lo que tiene más poder ante Dios? Es cuando tú aprendes a obedecer y aprendes a esperar. Y eres como el buen hijo que espera y está ahí. Que le dice, espérame aquí 5 minutos, no te muevas, quédate acá. Y uno se tiene que quedar y esperar. Y se aburre, y si quiere ir para allá, pero sabe que la mamá lo va a corregir, y quiere ir para allá, y sabe que está mal. Y a veces es difícil quedarte en el lugar donde Dios te pide. Y creer ahí la palabra de Dios. Porque ahí necesitas espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Porque este espíritu es el que te da obediencia.
es el que te mantiene firme y es el que te ayuda a mantener las bendiciones siempre. Hay mucha gente que ha perdido las bendiciones de Dios porque no ha aprendido a esperar. Porque me decían, pastores, que no veo el cambio en mi familia. Yo les decía, pero espere, confíe, siga buscando a Dios, no desista. Y quizás Dios tuvo que haber hecho muchísimos milagros, pero a veces, como uno se desespera, en una oportunidad una mujer me dice, pastor, es que la situación es difícil en mi familia y mi esposo me dice que me va a abandonar y me va a dejar solo. Y ya le venía diciendo como 60 veces que le iba a abandonar. Y le digo, ¿y la abandonó? Y no, pastor, no se va a ir de su casa, le digo. Solamente la está presionando para que no vaya a la iglesia. Quiere tener dominio de usted. No quiere ser un esposo, quiere subyugarla, quiere tenerla como reina. Y no, ser un esposo es distinto, ser una esposa es distinto. No es obligar y infundir una autoridad para que sea como tratar como si fuese un esclavo una persona. No. Dios a libertad nos ha llamado. Pero hay veces que la presión tiene un tal poder, porque a través de la presión infunde el miedo. ¿Por qué crees que muchos de los gobernantes estudian el miedo? ¿Tú sabías? Los políticos no son tontos. Ellos estudian, infunden el miedo y dicen, si no me haces esto te quito la tarjeta alimentaria, te voy a sacar esto. Si no me vas a la marcha a tocar el bombo, te voy a hacer esto. Ya no vas a cobrar más el sueldo que venías cobrando. Y así a la gente lo mantienen presa del miedo. Y la gente está ahí. No, si no decís y si no votás a favor de mí, te echo de la municipalidad, por el miedo. ¿Cuántas veces así el miedo nos oprime sin que nosotros nos demos cuenta? Yo ya algo que he aprendido es aprender a confiar en Dios. Aprender a tener seguridad de mi Dios. Y aun cuando veo que me doy la vuelta y parece que el caminar cada vez es más solo, yo digo, Señor, aprendo a esperar, confío, porque no quiero cometer el error que cometió Saúl. Podemos cometer muchísimos errores, ¿sabes?, en la vida. Pero no cometas el error de desesperarte. Si Dios ya te habló, te prometió algo, espera. La Biblia dice así, espéralo. Aún un poquito, dice la Biblia, espéralo, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. La Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice la palabra. Tienes que esperar, tienes que creer y Dios te va a bendecir, dice. Eso es promesa de parte de Dios. Yo voy a invitarlo a que pueda colocarse de pie. Sabes que el reino de Saúl era para que sea duradero, porque Samuel se lo confirmó. Y sabes, esto luego provoca en el tiempo que cada vez vayamos perdiendo ese espíritu de poder, de dominio propio. Tú tienes que aprender a buscarlo. Y no importa. Mira, yo me he sentido presionado en muchas áreas de mi vida, pero no he dado brazo a torcer. No he dado brazo a torcer. He aprendido a confiar. El apóstol Pablo decía, si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, ya sea que vivamos o sea que muramos, soy del Señor. Jamás cuando alguien te presione, cuando te sientes en una situación, no te sientas obligado a actuar así. No. Porque quizás no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios quizás es que sigas siendo fiel y que no cambies tu actitud y nada más. Saúl tenía que esperar. Nada más. A veces es más fácil que Dios nos diga, ve y haz esto y haz lo otro, a que Dios nos diga, espera y cuando sea el tiempo yo te voy a hablar. Y cuando sea el tiempo yo te voy a decir qué tenés que hacer. A veces muy difícil es eso. Es más fácil que te diga, haz esto, haz el otro, subí para acá, bajá para allá, a que te diga, no, quédate en el lugar. Sabes que cuando yo trabajaba en el ejército y estaba de guardia, a veces tenía que estar 4 o 5 horas en una misma posición y tenía que estar parado con el fusil mirando hacia un lado. Solamente podía mirar a mi costado y demás, caminar un poco, pero solamente a cierta zona.
Y a veces me frustraba tanto, me desesperaba tanto, que tenía ganas de tirar el fusil, tenía ganas de tirarme, de dormirme, porque me incomodaba y me desesperaba estar en una misma posición. Iba y volvía y miraba y miraba y miraba y estaba así. Otros compañeros hacían la misma guardia. ¿Qué les pasaba? Cuando yo les tenía que hacer el relevo, lo encontrábamos tirado durmiendo, estaban ahí. Después lo agarraban, lo sacudían, lo mandaban a correr de acá para allá. Porque claro, no soportaban estar quietos. Es como al hiperactivo, así que no le gusta estar quieto, es como un tormento. Como la persona que habla y habla y habla, es un tormento no poder hablar para ella o para él, porque quiere hablar, y quedarse callado es como, no sabe cómo reaccionar. Bueno, cuando tú estás acostumbrado así a querer ser, como uno dice, revelado, o querer actuar a lo bruto, rápido, así, el desafío es a veces controlarte, decir no, aguantar. ¿Sabes a cuánto yo he querido darle la vuelta la cabeza de un golpe, pero me he tenido que soportar y aguantar, porque he aprendido a tener dominio propio, porque sabía que esa reacción ofendía a los ojos de Dios, y a veces tenía que aprender a callarme, a resistir, a guardar y esperar, y nada más. Y así Dios me ha librado. Esa es la forma en la cual Dios te librará. Confiar. Hay batallas, acuérdate que tú las pelearás, pero hay batallas que solamente Dios las va a pelear por ti, y tú tienes que darle ese espacio. Amén. ¿Has entendido este mensaje? Guárdalo en tu corazón, porque yo te aseguro que esta palabra te va a ayudar todo el largo de tu vida, en todas las áreas de tu vida. La vida de Saúl es una vida en parte muy buena también, porque Saúl no era el escogido, pero Dios lo escogió, porque Dios lo amaba. Pero él perdió esa bendición, porque no supo esperar. Hay que aprender a esperar, hay que aprender a confiar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo voy a invitarte ahí. Si hay alguien que quiera hacer una oración para volverse a Dios, aun aquellos que escuchan a través de las redes sociales, yo voy a invitarlos a que hoy puedan repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en este momento, luego de escuchar tu palabra, te pido perdón si he actuado rápidamente, si me he dejado llevar por el miedo, si me he dejado intimidar por la presión de los problemas y me he olvidado de ti. Hoy, Señor, me vuelvo a ti, reconociéndote como mi Dios, el que me escucha, el que me salva, el que me bendice y el que me proveerá de todo lo que me haga falta. Señor, ayúdame a serte fiel. Dame espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ayúdame a controlar mi mente y mi corazón, para que tu promesa siempre prevalezca en mí, en la adversidad, en el problema. Enséñame a acordarme de tu palabra, esa palabra que dice: tú no me dejarás ni me desampararás. Gracias, Señor, por haberme hablado y por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Hoy te honro y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, iglesia. Denle un aplauso bien fuerte a su Dios.